días a todas y todos. En nombre del Observatorio Ciudadano, de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche y del Museo de la Memoria, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Justicia Transicional y Pueblos Indígenas, Invisibilización como Víctimas de la Dictadura. Le pedimos para comenzar que pongan en silencio sus celulares, por favor. Para el inicio de la actividad, invitamos al director del Museo de la Memoria, el señor Francisco Esteves, que está acá, a entregarnos unas palabras de apertura. Muy buenos días. Para nosotros como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es una excelente noticia la posibilidad de poder realizar en conjunto quienes han participado de la organización de este seminario, el Observatorio Ciudadano y la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche. Esta conversación, este diálogo sobre justicia transicional y pueblos indígenas, invisibilización como víctimas de la dictadura. Se inscribe esta iniciativa para nosotros como parte de lo que ha sido una experiencia muy significativa para este museo, que es haber resuelto considerar el año 2018, el año en que estamos, como un año dedicado a las memorias indígenas. Esta es una decisión que es muy importante porque apunta a un concepto, a una concepción de entender también el accionar presente de las memorias. Sobre todo pensando en que la memoria no puede entenderse como algo que se queda atrás, consolidado en el tiempo, y que hay que visitar para poder entender. Más bien, lo que nos interesa comprender es que la memoria tiene una actualidad de presente, y que esa memoria también nos permite dialogar entre pasado y futuro. La memoria de la que ha hablado el museo cuando se constituye se expresa en este lema del nunca más. Es decir, la idea de que es un museo que tiene que trabajar para que nunca más en Chile ocurran las violaciones a los derechos humanos que se cometieron bajo la dictadura, estos crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el periodo, el mandato que el museo recibe es el mandato de hacerse cargo del tiempo que va entre el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 al momento de la transición, del inicio, por decirlo de alguna forma, de la transición, en marzo de 1990. Esta es una misión que el museo debe respetar porque está en sus estatutos, es parte de su misión. Pero cada vez más entendemos que debe haber un acto de consecuencia y de coherencia. Eso significa que quienes trabajaron y lucharon por la defensa de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura tienen que seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia. Ese es el principio de la consecuencia ética, de defender los derechos humanos. Y eso nos obliga como museo a asumir lo que se pueden llamar temáticas emergentes, aunque son muy antiguas. Pero temáticas emergentes en la conciencia pública, en la conciencia social, en la conciencia política.
Por ejemplo, este museo tiene que hacerse cargo de la temática de las y los migrantes. El próximo año nosotros vamos a trabajar este como un tema principal de nuestras exposiciones temporales. Como no, si es un tema que tensiona al conjunto de la sociedad. Para nosotros, para bien, pero tensiona al conjunto de la sociedad. Y por cierto, este año, el año 2018, el museo debía abordar este gran desafío de cómo hacerse cargo de las memorias indígenas. Un tema, yo diría, inédito para este museo, pero que implicaba, tenía la doble dimensión, primero de hacerse cargo de lo que sucede con las víctimas de los pueblos indígenas durante los años de dictadura, pero también entender que ese es un periodo, el periodo de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el periodo 73-90, tiene que dialogar, tiene que relacionarse, tiene que comprenderse visitando nuestra historia anterior y visitando lo que sucede hoy en Chile. No puede haber un quiebre, tiene que existir esa relación. Y es por eso que cuando se organiza este seminario de justicia transicional, nosotros lo entendemos en esa perspectiva, en una perspectiva de lo que hemos denominado el más que nunca. No es solo ya el nunca más, el más que nunca implica asumir hoy la lucha por los derechos humanos, hoy urgentemente, en un conjunto de temas muy significativos. Y por cierto, para nosotros, la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos constituye una prioridad que este museo debe abordar, que este museo debe trabajar. En esa dirección, el museo hizo un conjunto de actividades, bueno, esta es una de ellas, que se embarcaron en el año temático de las memorias indígenas. Ya tendrán ustedes la oportunidad de visitar la exposición que está situada en el tercer piso del museo, y ahí van a poder ver que eso es una exposición bastante bien lograda respecto de los temas que estamos conversando. Es una exposición que visibiliza las memorias indígenas. También tempranamente se instaló esta ruca, que es una ruca que no es un adorno, es una ruca que está comprometida con un conjunto de actividades artísticas, teatro, arte, que se desarrolla durante todo el año en esta ruca. Y se realizaron los coloquios o seminarios que están puestos en el programa que se preparó para este año temático. Y sin embargo, como museo, adquirimos una responsabilidad. Una responsabilidad importante, que fue que cuando se hizo la exposición que ustedes van a visitar en el tercer piso, quisimos que fuera participativa. Una exposición que se hiciera en diálogo directo con representantes de las comunidades indígenas de esta región, principalmente, pero también con la colaboración de líderes o de figuras significativas de otras partes del país. Este ejercicio de construir una exposición en diálogo, participativamente, rompe un poco el esquema de que en el museo están los expertos que cuentan la memoria y la gente que viene es la gente que viene a visitar lo que los expertos dicen. Al contrario, nosotros hemos ido desarrollando una noción que tiene que ver con la idea de la ciudadanía de la memoria.
es tremendamente importante para nosotros entenderlo así. Si bien el Estado tiene el deber, la obligación, a partir de los principios contra la impunidad que Naciones Unidas establece, sí sostenemos, sí pensamos que la ciudadanía tiene el derecho a la memoria. Y pensamos que ese es un derecho humano. Y como tienen el derecho humano a la memoria, los convierte en ser ciudadanas o ciudadanos de la memoria. Y en este caso estamos haciéndonos cargo de las memorias que han sido invisibilizadas, de las memorias que han sido reprimidas, de las memorias que han sido olvidadas. Ese es el sentido que tiene para nosotros también este año temático y este coloquio. Hay memorias dominantes, hay memorias hegemónicas y hay memorias que han sido perseguidas, olvidadas, reprimidas, ignoradas. Y por eso este es un ejercicio de empoderamiento de las memorias olvidadas. Es un ejercicio de ir a aquellas memorias que deben ser reveladas y aquellas memorias que se revelan. El ejercicio de reveladas con B corta y de reveladas con B larga, ese diálogo que nosotros estamos estableciendo, es decir, claro, hay que mostrar las memorias que han estado ocultas, pero al mismo tiempo hay que abrir el museo a estas memorias que se revelan contra la dominación de las memorias hegemónicas. Muchas gracias por estar en esta actividad y bueno, sigamos con este panel de introducción y con lo que viene después, porque tal como está en el programa, promete que va a ser un seminario muy, muy interesante. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del director del Museo de la Memoria y a continuación invitamos al presidente de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, el señor Hernán Cuniñir, que también nos va a entregar su saludo. Muchas gracias. He viajado a Temuco a conversar con ustedes, un agrado poder participar en este encuentro en representación de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche. Ya lo decía Francisco recién, el anhelo de reconstruir esa memoria, nosotros como ciudadanos, como mapuches, temuquienses de la región, qué sé yo, tenemos ese profundo paradigma, ese anhelo, y en eso estamos. Llevamos unos cuantos años, tenemos una vida institucional ya de 8 años, y nos costó como 10 años constituirnos legalmente en nuestra institución, pero aquí estamos, y hoy día, lo digo con mucho orgullo, hemos sido actores de la creación, de la construcción, en la primera etapa, del primer memorial mapuche en Temuco, en el cual honramos a las 162 víctimas que fueron asesinadas en los 17 años de dictadura. Hay una publicación que hicimos en el año 2006 en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Unión Europea, en donde aparece el detalle de cada uno de los hechos que ocurrieron en ese periodo tan oscuro que nos ha tocado vivir. También debo decir que nuestra institución hoy día está empeñada en generar conceptos del conocimiento a partir de lo que somos, entendiendo que hay una población en Santiago de 600.000 o más habitantes que añoran su tierra y que están en ese afán de construir una propuesta un poco más humana. Veo Peña que estamos aliados en esta propuesta que realizamos en función de lo que es la sociedad mapuche y lo que es su memoria, pero conjuntamente con la memoria nosotros lo vinculamos con la historia. Voy a dar un dato interesante para mucha gente que
a lo mejor después en la segunda etapa lo podamos profundizar un poco más. Debo decir que el Estado de Chile tiene presencia al sur del Biobío solo hace 128 años. Debo decir que el primer conteo de mapuches al sur del Biobío se realiza en el año 1907 y no superó la cifra de 102.000 mapuches. Esto es entre el río Biobío y la isla de Chiloé. Debo decir que hoy día, de aquel entonces, de los 100.000 mapuches vivos sobrevivientes de la ocupación militar, que eufemísticamente se le llama pacificación, implícitamente lleva un error conceptual. Nosotros vivíamos al sur del Biobío y éramos un pueblo libre, con un pensamiento libre y con una justicia que era nuestra. No es posible conseguir el desarrollo de aquel tiempo si no hubiera habido, ¿no es cierto?, una organización social coherente en los tiempos. Debo decir que en aquel tiempo la sociedad chilena se componía, de acuerdo a la información del censo, de 3.250.000 no mapuches que habitaban el territorio chileno. Pasaron de ellos 100 años, un poquito más de 100 años, 1907 a la fecha. Hoy día la sociedad mapuche de 100.000, con uno o dos apellidos, con origen, digamos, somos 1.500.000, 1.600.000. Y los no mapuches de 3 millones y tanto a 15 millones, y eso es la población de Chile hoy día. O sea, la tasa de natalidad mapuche en 100 años ha crecido prácticamente 15 veces o un poco más. Y la tasa de los no mapuches ha crecido un poco más de 4 veces. Eso da un argumento y un desafío para todos los que estamos presentes y para la sociedad mapuche en particular. Cómo generamos epistemología, cómo generamos conocimiento a partir de lo que somos, como decía Francisco, a partir de la historia, a partir de la memoria, y cómo proyectamos el futuro en los próximos años. Y eso, mis amigos, en conceptos hoy día que se manejan, se llaman conceptos geopolíticos. Algo que el Estado no entiende, no conoce, no maneja, y que nosotros de alguna manera desarrollamos estos aspectos, que sin duda va a ser parte de lo que vamos a tocar en la otra parte del seminario. Me siento feliz de estar con ustedes compartiendo este momento y espero que a partir de las propias inspiraciones podamos desarrollar en profundidad este tema que nosotros le hemos dado en la ponencia, la igualdad jurídica y el eufemismo contumaz del Estado hacia los pueblos originarios. Esto no solamente a la sociedad mapuche, sino a los otros 8 pueblos que forman parte de esta nación. Gracias. Damos las gracias por la intervención al presidente de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, y finalmente le damos la palabra a José Erwin, director del Observatorio Ciudadano. Mis agradecimientos a los dueños de casa, también a todos ustedes por haber venido esta mañana, particularmente a aquellos que han venido desde el norte y desde el sur, representantes de pueblos indígenas, para tratar esta materia que les atañe de manera particular, pero que también, como se señalaba acá, nos atañe a todos como sociedad chilena. Y como Observatorio Ciudadano nos hemos querido sumar a este año de la memoria indígena, conscientes de que este es un tema pendiente en nuestro país, y tal como se señala en el título de esta convocatoria, hay una invisibilización de los pueblos indígenas como víctimas de la dictadura. Pero bien sabemos que la violación de derechos humanos colectivos e individuales de las personas que integran los pueblos indígenas no es nuevo, que ha sido una constante desde la ocupación hispana, que se manifestó durante ese periodo de conquista a sangre y fuego, con la imposición de instituciones, de religión, con el saqueo del territorio, y que particularmente bajo el Estado chileno ha tenido manifestaciones de brutalidad enorme. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en su informe del 2003,
señalaba que los esfuerzos por constituir la ficción del Estado-Nación resultaron en la reducción territorial, la fragmentación social, la pérdida de la vigencia de sistemas normativos, la pérdida de idioma y hasta la muerte y desaparición de pueblos enteros como constitutiva de genocidio, como el caso de los Aoniken y Selknam en el extremo sur. Sin embargo, la dictadura que vivió el país entre el 73 y el 90 afectó los derechos de pueblos indígenas de una manera radical. Ello resultó, como ya se ha dicho, en la ejecución y desaparición de una gran cantidad de personas indígenas, en particular mapuche, que la misma comisión cuantificó en 136 personas ejecutadas y desaparecidas en las luchas por la tierra en el contexto de la reforma agraria, o también dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, o la investigación que ha desarrollado la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, 162 personas que habrían muerto. A ellos se agregan numerosos casos no cuantificados de personas que fueron indígenas, que fueron víctimas de la prisión política y tortura, que no están cuantificadas en los informes Valech 1 y Valech 2. También muchos casos de exilio. Tenemos a Carlos Pirquil, en fin, al igual Antileo, personas que salieron al exilio durante la dictadura, que fue de tal magnitud ese proceso que se manifestó incluso en la organización, en la creación de organizaciones indígenas en el exterior. Pero la dictadura, bien sabemos, tuvo implicancias que fueron mucho más allá de la afectación de la vida en un sentido físico, sino que amenazaron la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. El pueblo mapuche se vio afectado por el proceso de devolución de las tierras que habían sido restituidas, proceso conocido como contrarreforma agraria, a sus antiguos propietarios, o el traspaso de esas tierras a los conglomerados forestales que proliferaron y que luego la misma dictadura incentivó con un decreto ley, el 701, vigente hasta hace pocos años atrás, que resultó, ¿no es cierto?, en la plantación con especies exóticas de más de 1 millón de hectáreas en el territorio tradicional mapuche. La dictadura, además, en el año 79 impulsó la división forzada de las comunidades reduccionales mapuche, de la casi totalidad de ellas, en una legislación de un claro corte asimilacionista que se expresaba en sus disposiciones cuando señalaba que una vez divididas las tierras, tanto estas como sus adjudicatarios dejaban de considerarse indígenas, al decir la muerte legal del mundo identificado como indígena. En el caso de los pueblos andinos, Aymara, Quechua, Licanantay, Coya, Diaguita, junto a la persecución de su dirigencia, fenómeno sobre el cual, sin embargo, no existe investigación que permita identificar el número de víctimas. Durante la dictadura se impulsaron las políticas de chilenización, que fueron también características de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Se impusieron las juntas de vecinos como formas de organización en el caso Aymara. Pero además, el proyecto de la dictadura consistió también en la privatización de los recursos naturales de ocupación y de uso ancestral por parte de los pueblos andinos, en particular el agua, con la imposición del Código de Agua, y también los recursos del subsuelo con el Código Minero del año 83. Todo ello, ¿no es cierto?, con las secuelas de desposeimiento, de despoblamiento de las comunidades andinas, con impactos culturales y sociales que hasta el día de hoy persisten. En el caso del pueblo Rapanui, la dictadura impuso un sistema de titulación individual de la tierra que contravenía la concepción colectiva de la tierra. La prohibición del uso de la lengua Rapanui promovió la utilización de la isla como un espacio aéreo transnacional, frente al cual, ¿no es cierto?, también el mundo Rapanui desarrolló procesos organizativos en reacción a ello. Cabe preguntarse en el marco de este seminario qué entendemos entonces por justicia transicional, que es el tema que nos convoca.
Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, definía esta justicia como la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para resolver problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, con el fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Consistente con ello, la jurisprudencia y doctrina de los dos más importantes sistemas de derechos humanos que nos atañen, el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, ha entendido que la justicia transicional frente a graves violaciones de derechos humanos requiere, para ser efectiva, no solo de verdad y justicia, sino también de medidas que aseguren la reparación del daño causado y su no repetición hacia el futuro. Entonces, la pregunta que hay que hacerse en este seminario es cuánta verdad, cuánta justicia, cuánta reparación ha habido hasta la fecha frente a estas graves violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas durante la dictadura, y si éstas se han repetido o no en el tiempo. Brevemente, porque esta es la introducción, unas pequeñas reflexiones respecto a estos 4 temas. Respecto a la verdad, hay que valorar los esfuerzos desarrollados por los informes de la Comisión Rettig, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el informe de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche junto al INDH hace poco, para cuantificar los casos de desaparición y muerte en el caso del pueblo mapuche. Es muy posible, sin embargo, que tales informes subestimen el número de víctimas fatales de la dictadura. Por de pronto, además, no identificaron víctimas fatales de otros pueblos indígenas que habitan este territorio, que con certeza los hubo. En cuanto a la verdad, frente a otras formas, los informes Balich 1 y Balich 2 más tarde no hacen una cuantificación de las víctimas indígenas de prisión política y tortura, las que, como señaló, afectaron a un número mucho mayor de personas indígenas. En cuanto a la verdad frente a otras formas de violación de derechos humanos, como aquellas referidas a la privación de las tierras, los recursos naturales, los derechos culturales, que afectaron la supervivencia cultural y material de los pueblos indígenas, si bien en parte fue consignada el 2003 en el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, hay una gran tarea pendiente para lograr un conocimiento de su real magnitud e impacto en los pueblos indígenas. En cuanto a la justicia, sabemos que, de acuerdo a cifras del Programa de Derechos Humanos, hoy en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 2015 se registraban 340 agentes de la dictadura condenados, 163 con penas de presidio efectivo por desaparición o muerte ocurrida en el periodo de la dictadura. ¿Cuántos de ellos corresponden a sanciones por crímenes cometidos en contra de personas indígenas? No sabemos. Es muy posible que sean muy pocos. En cuanto a la reparación de los daños causados por la dictadura en los derechos de pueblos indígenas, este es un ámbito tanto o más deficitario que aquel referido a la ausencia de justicia material. De acuerdo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la muerte de integrantes de pueblos indígenas no solo afecta a un individuo, a la familia, sino a un pueblo y a una comunidad en su conjunto. Así, por ejemplo, en su sentencia en el caso Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, el año 2004, originado en la muerte de casi un centenar de personas de origen maya en el contexto de la guerra civil vivida en ese país, la Corte tomó en cuenta las dimensiones no solo individuales, sino también colectivas de las violaciones de estos derechos, señalando que en este caso se estuvo en presencia no del exterminio de personas, sino de pueblos y culturas, y por lo mismo ordenó no tan solo medidas para resarcir a las familias directas de las víctimas, sino a la comunidad en su conjunto, al pueblo en su conjunto, por el sufrimiento y por los daños cometidos en contra de la supervivencia de sus culturas. Lamentablemente, este enfoque reparatorio frente a la realidad vivida por pueblos indígenas ha estado ausente en Chile. Si bien nuevamente el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del 2003 se hizo eco en parte de este enfoque de reparación en sus conclusiones, cuando propuso explícitamente reparar los daños inferidos a pueblos indígenas por el Estado y establecer bases de una nueva relación a través del perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. Tal vez podría señalarse que la presidenta Bachelet en el 2007 hizo lo mismo al pedir perdón al pueblo mapuche
por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en su relación con las comunidades, proponiendo también una serie de medidas de reconocimiento jurídico y de política pública, reparatorio. Pero bien sabemos que tal reconocimiento jurídico no se ha producido y que la reparación material del daño causado tampoco ha tenido lugar. Así, Chile sigue sin contar con un reconocimiento jurídico-político de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental, y si bien instrumentos como el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas, han sido ratificados y aprobados, derechos en ello consagrados como la libre determinación, la autonomía, la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, distan mucho de ser aplicados. Los pueblos indígenas siguen sin representación en espacios de toma de decisión. Sus tierras y territorios siguen sin serles reconocidos y siendo objeto de la imposición de proyectos exógenos que afectan sus planes de vida. Sus culturas y sus lenguas siguen siendo ignoradas. Finalmente, en cuanto a la no repetición, paradojalmente, en el contexto de una democracia política, este sigue siendo un aspecto deficitario de la justicia transicional para los pueblos indígenas. Al menos en el caso del pueblo mapuche, su protesta social ha sido aplacada con el uso indiscriminado de la fuerza, lo que ha resultado nuevamente en casos de muerte y en centenares de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La persecución judicial de sus líderes sigue siendo frecuente. El uso de legislación de excepción aprobada en dictadura sigue siendo una utilización frecuente. Todo ello con grave vulneración a, entre otros derechos, la vida, la integridad física, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad y no discriminación en última instancia. Si bien todas estas violaciones de derechos humanos no han tenido la masividad en este periodo que tuvieron en el pasado, los recientes anuncios que hizo el presidente Piñera de la intensificación de la estrategia policial y de fuerza frente a la protesta social mapuche hacen pensar que nuevamente se impondrá un escenario de guerra en que las posibilidades de repetir la violencia del pasado y con ello las graves violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas no son menores. Son estos los desafíos que tenemos, son estos los temas que, a nuestro entender, deben motivar o pueden motivar la reflexión que hoy tenemos. Tal vez avanzar del nunca más al más que nunca que nos señalaba Francisco. Gracias por estar acá y esperamos que esta sea una conversación rica, de la cual puedan derivar reflexiones, tal vez opiniones, tal vez planteamientos que puedan motivar una justicia aún inconclusa frente a las graves violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas ocurridas en dictadura y que lamentablemente persisten en el tiempo.